Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Bolsa por la invitación a este importantísimo evento que espero que se convierta en un clásico de todos los años. En los próximos 15 minutos voy a compartir con ustedes algunas visiones que tenemos, algunas expectativas sobre la formación de precios para el trigo y el maíz y la soja en la próxima campaña, qué podemos esperar hacia el momento de cosecha en materia de precios para el productor argentino. Entonces vamos a repasar primero los precios relativos, cómo estamos en materia respecto de la historia, si estamos a niveles altos, bajos, qué podemos esperar, cuál es el punto de partida para este análisis. Vamos a tener que ver un poco de números de oferta y demanda mundial y local para entender cuáles son los principales factores a monitorear, para entender cómo se va a resolver esta ecuación de oferta y demanda y qué va a pasar con los precios. Y sobre todo, mucho énfasis en lo que es la expectativa de producción en Sudamérica. Y finalmente vamos a terminar con los precios que con mayor probabilidad de ocurrencia podríamos llegar a ver en función de las cosechas que se materialicen en Sudamérica. En materia de precios ya vimos muchos gráficos durante todo el día. Este es un gráfico que hace una comparación en términos relativos al promedio del primer quinquenio del siglo XXI. Es decir, tomé el periodo 2000-2005 como una base de precios que es cuando todavía era bastante incipiente todo el tema de los biocombustibles, que generó un salto en la demanda estructural, un salto cuántico, digamos, de que un tercio de la cosecha americana se dedicara a la producción de bioetanol y que un 10% de los aceites vegetales fueran destinados a la producción de biodiesel, lo cual generó un estrés a la producción que se nota claramente en el 2007, fíjense la línea verde, 2007-2008, es una suba inusitada de precios, ya se remarcó antes, con altísima volatilidad, producto de una situación de problemas de cosecha en la ex Unión Soviética y medidas de restricción a las exportaciones que ampliaron el problema climático y generaron precios extremadamente altos, y al subir el trigo tiene que subir el maíz, para competir por área tiene que subir la soja también. En el 12-13 ya la mencionada suba que tuvo el maíz por la sequía americana, y obviamente con los años de buenas cosechas que se dieron en Estados Unidos en las últimas 3 campañas, estamos en esta situación actual donde el trigo está apenas un 25% por encima de los valores internacionales de principio de siglo, y el maíz 50%, y la soja sí todavía está un 60% por encima. Evidentemente hay un premio climático fuerte, mucho más fuerte en soja que en maíz. Respecto del trigo ya está muy definido, y para ver la relevancia que tiene Sudamérica me gustaría mostrarles unos mapas. Si vemos el mapa geográfico, digamos, de un mapa mundi, podemos ver claramente que el 75% de la tierra firme está en el hemisferio norte y el 25% solamente está en el hemisferio sur. Quiere decir que el grueso de los más de 2.000 millones de toneladas de producción anual se definen en el hemisferio norte. Estamos en plena etapa de saber cuánto arroz, trigo, maíz, soja hay. En el caso del hemisferio sur solamente tenemos el 25% de las llanuras que producen los granos. Si vamos específicamente al maíz, vemos que en el maíz el 80% de la producción se da en el hemisferio norte y solamente el 20% se da en el hemisferio sur, o sea, con bastante correlato con esta distribución de las superficies de las llanuras en el mundo. Ahora, si vamos a materia de comercio, donde se generan los saldos exportables que alimentan este comercio mundial cada vez creciente, vemos que ya un 40% es la influencia del hemisferio sur, especialmente Argentina y Brasil, como ya se mencionó, y también Sudáfrica, como aportantes al comercio mundial. Quiere decir que acá el partido todavía tiene una definición un poco más incierta. Si vemos en soja, ya en soja el 53% de la producción, más de la mitad, está en el hemisferio sur, con lo cual la dependencia de las cosechas acá en Sudamérica es mucho mayor para el mundo. Y si lo vemos en términos de comercio, el 63% del saldo exportable mundial, contando el poroto soja y los productos de la molienda de soja, se genera en el hemisferio sur, con lo cual lo que pasa en Sudamérica es totalmente relevante a la hora de definir estos precios. Si hiciéramos una paradoja con un partido de básquet, diría yo que en el maíz estamos jugando recién, promediando el tercer cuarto,
y en soja todavía no terminamos el primer tiempo, con lo cual hay mucho camino por recorrer. De todas maneras, los analistas no tenemos más remedio que hacer estos análisis 6 meses antes de los precios, tomando los datos que tenemos de la realidad, y esto es lo que hoy está usando el USDA y que todo el mundo, por eso coincidimos mucho con Ambrosetti sobre las expectativas de precios, y esto es lo que está poniendo el mundo, una acumulación adicional de stocks de maíz que llegarían a los 219 millones de toneladas contra 209 que comenzó el ciclo. Esto sí se materializa la cosecha en Sudamérica y se alcanzan los 1.027 millones de toneladas. Con esa acumulación de stocks es evidente que es difícil imaginarse precios más altos de los que hoy estamos viendo. Si vamos al caso del maíz americano, de tanta influencia tremenda sobre la producción mundial y sobre el comercio mundial, vamos a ver que en el caso de Estados Unidos la acumulación de stocks finales es tremenda. Vamos a ver un inusitado 19% de relación stock-consumo y un nivel récord de stock de maíz de 61 millones de toneladas, casi 16 millones de toneladas más que el cierre al inicio de esta campaña. Y eso poniendo una exportación récord, que nos va a hacer bastante competencia, de 55 millones de toneladas de exportaciones, y un consumo interno como para grano forrajero en el máximo histórico. Y vemos ya que la evolución de maíz para etanol, los 134 millones de toneladas, estamos al máximo de la capacidad instalada, no tiene capacidad de crecer más. Pero, como les decía, fíjense que de los 1.000 millones de toneladas, hay 143 que tenemos que hacer en Sudamérica. Estas son las estimaciones del USDA, que supone que Brasil va a volver a los niveles de producción de la otra campaña, después de la gran pérdida que tuvo este año de la safrinha por la sequía. Obviamente, recomposición en Argentina alineada con las expectativas buenas por las bajas retenciones. Nosotros aún somos un poco más optimistas en nuestras estimaciones privadas y creemos que Brasil podría tener hasta una cosecha cercana a los 90 millones de toneladas si se dan condiciones favorables climáticas y con un área que podría estar ligeramente por encima de la del año pasado. Base rindes de 55 quintales por hectárea. Y en el caso de Argentina coincidimos también con las estimaciones que se compartieron durante todo el día de hoy, un incremento de por lo menos el 25% en el área sembrada. En un momento pensábamos que iba a ser hasta un 35% más, pero bueno, por el ajuste de precios, cómo se fue dando y algunas zonas que estuvieron difíciles para sembrarse en el momento oportuno, creemos igual que hay 1 millón más de hectáreas y una cosecha cercana a los 36 millones de toneladas. ¿Cómo queda el balance de oferta y demanda de maíz argentino con esos 35 o 36 millones de toneladas que podríamos producir? Creemos que hay un saldo exportable de por lo menos 21 millones porque estamos arrancando con una existencia inicial bastante más baja que la del ciclo anterior, producto que creemos que este año se va a exportar todo el maíz que está dando vuelta, con un fin de año un poco agitado porque, digamos, los compromisos de exportación son muy importantes en relación a lo que del maíz que queda todavía disponible para vender. Pero bueno, realmente ojalá que los rindes y la lluvia nos acompañen y este número sea todavía mayor. En el caso de la soja, el mundo necesita que se produzcan 330 millones de toneladas. Esto es para poder sostener, fíjense, el fuerte incremento que viene mostrando la molienda mundial, que llegaría casi a los 289, 290 millones de toneladas en esta campaña. Mitad de ese crecimiento viene obviamente de China, que todos los años crece 4 o 5 millones de toneladas, lo que muele base soja importada. Y tendríamos así una situación equilibrada si la miramos de septiembre a septiembre, de octubre a octubre, como se mira acá en el hemisferio norte. Sí es más holgada la situación en Estados Unidos. Si las cosechas sudamericanas se materializan, Estados Unidos va a terminar acumulando stocks con una cosecha récord de 114 millones de toneladas, que algunos privados dicen que hasta podría ser mayor a la vista de los rindes iniciales que estamos viendo. Hay algunos privados que hablan hasta 118 millones de toneladas de cosecha. Y tendríamos en esa situación que, a pesar de tener un nivel de exportación récord de 54 millones y una molienda incrementada en casi 1 millón de toneladas o algo más que el año pasado, terminaría con 10 millones de toneladas y una relación stock-consumo inusitada no vista en los últimos años.
La situación, como les decía, esta situación que plantea el USDA y que todos los analistas en todas las compañías del mundo estamos compartiendo como dato cierto, implica que el hemisferio sur produzca 173 millones de toneladas, con 101 millones de toneladas en Brasil, con 57 millones de toneladas en Argentina. Esa es la expectativa que hoy tiene el USDA en sus estimaciones que compartieron esta mañana, con una fuerte recuperación también en Uruguay, que tuvo una sequía, tuvo problemas de excesos hídricos importantes, igual que nosotros en la campaña pasada. Todavía hay más del 50% de la producción mundial en juego y todavía recién se está intentando sembrarla. Nosotros pensamos que Brasil tranquilamente puede estar con condiciones climáticas favorables. El arranque hoy por hoy tiene alguna preocupación de sequía en la zona centro-norte, pero bajo condiciones normales, si termina lloviendo, se sembraría algo más que el año pasado y la cosecha podría llegar a los 100 a 105 millones de toneladas. En el caso de Argentina coincidimos con la estimación de la sociedad rural de que podría haber, y sobre todo a la luz de las últimas medidas, las tomadas antes de ayer, algo más de soja del área sería muy similar a la del año pasado y base de rendibles normales podríamos tener una cosecha entre 55 a 59 millones de toneladas tranquilamente. Vamos a utilizar como número de cosecha para el balance de oferta y demanda un conservador 57 millones, que nos permitiría volver a recuperar un saldo exportable en torno a los 10 millones y volver a moler el nivel del 14-15 de 45 millones. Este año la cosecha nos jugó una mala pasada en términos de calidad y cantidad, pero finalmente se pudo terminar de armar un programa de exportación bastante lógico, más volcado a los puertos del sur que a los de Upriver, y un programa de molienda que pudo utilizar casi toda la soja más allá de la calidad que tenía. Con este contexto internacional y este contexto local, tanto para el país y para la soja en términos de oferta y demanda, las expectativas de precio muy coincidentes con lo que decía la sociedad rural. Vemos precios internacionales del maíz en un rango de $3 por bushel a $3,50. Hoy todavía estamos un poquito más cerca del límite superior, producto de esta gran incertidumbre que hay todavía de cuánto va a ser la cosecha americana y la argentina y la sudamericana en particular. Y en el caso de la soja, el rango también sería de 9 a 10, hoy estamos más cerca de los 10 que de los 9, porque hay un premio climático puesto en los precios, porque todavía la cosecha está por verse y por hacerse. En base a esos precios internacionales y en nivel 0 retenciones y la soja en 30, tendríamos que en el caso de bajo de precios estaríamos entre $130 para el maíz hasta 146 en el escenario casi actual de precios internacionales, y la soja podría tener un rango entre 230 y $250 por tonelada. De todas maneras, déjenme remarcar, una vez más, el impacto y el porcentaje, el peso específico que tiene la cosecha sudamericana, tanto la argentina como la brasilera, sobre el mercado mundial. Basta recordar este año, con una pérdida de solamente 3,5 millones de toneladas en Argentina, el mercado de soja subió más de $100 por tonelada, con lo cual este panorama, que es, bueno, uno tiene que hacer las cuentas para sembrar con esto, pero tengamos en cuenta que todavía hay un partido muy largo por recorrer. Estaremos en manos de la naturaleza una vez más. Ojalá que Dios sea argentino. Y bueno, dentro de 6 meses veremos cuál es la realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias entonces.